Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento que está ampliamente relacionado con lo que es el fuego y la arena. Sí, pero esto simplemente de forma secundaria, ya que una cosa es el material con el que se perfeccionó este elemento y otra es ya pues el objeto en sí. Entonces, comenzamos. En el año 4000 a.C. se había encontrado, o ya se manejaba más bien, lo que era la obsidiana. Sí, pues esta piedra preciosa que es de un color verde oscuro y pues tiene propiedades cristalinas. Sí, hay cierta cantidad de luz que logra pasar a través de ella dependiendo también del grosor de la pieza. Ya años después, en el año o entre los años 3500 y 3000 a.C., se encontró también con otro material de propiedades parecidas, que era la fayenza. ¿Sí? Fayenza, fayenza. Y continuando, en el año 23 después de Cristo, se tiene un registro del italiano Plinio el Viejo, que su nombre real o nombre completo era Gayo Plinio Cecilio II, en su libro Naturalis Historia. Él tenía registrado un elemento que era el carbonato de sodio. Sí, entonces, este carbonato de sodio, cómo se presentaba o cómo se manejaba, pues eran pequeñas piedras, pequeños bultos de distintos tamaños. Y a decir verdad, este elemento vino a ser bastante importante porque aquí es donde se da, pues, como ya hemos mencionado en otros videos, el accidente, sí, el accidente que provoca la aparición de este material. Entonces, cuenta, según una anécdota, que tenían que calentar una olla para preparar alimentos, sí, simplemente que no tenían piedras cercas, rocas, sí, para que se mantuviera caliente la olla. Entonces, ¿qué fue lo que usaron? Pues usaron precisamente estos trozos o estas piedras de carbonato de sodio. Entonces prosiguieron a cocinar y sí, todo salió muy bien. Para todo esto se encontraban en una playa, sí, en una costa. Entonces, pues estaban prácticamente rodeados de arena. Después de haber pues realizado la comida, haber terminado a la mañana siguiente, se dieron cuenta de que en donde se quedaron enfriando estas piedras de carbonato de sodio junto con la arena se había creado este nuevo pues material, esta nueva cosa que no tenían ni idea que era en aquel entonces pues el vidrio. Sí, entonces es así como se llega principalmente a este nuevo material, el vidrio. Entonces, siguiendo, ¿cómo es que se fue usando el vidrio? De las primeras funciones que tuvo fue para hacer pues recipientes de perfumes, ¿sí? Los fenicios fueron los que lo usaron para esto. Esto fue en Chipre y Rodas. Ya con el paso del tiempo se le fue relacionando ampliamente ya con el servicio del vino. Esto aproximadamente en el siglo III. Sí, entonces como aún no se había perfeccionado o no se había mejorado el material, pues nada más se usaba para servir y para beber el vino, no se usaba para contenerlo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió o cuándo fue cuando pues por fin mejoró? Todo esto fue gracias a los romanos, quienes fueron pues quienes lo mejoraron ya en última medida por la añadidura de distintos materiales en el proceso de creación de vidrio y todo esto para crear pues este objeto, esta vasija entre comillas. Después, en el siglo XVIII o a finales del siglo XVIII, pues ya se tenía como que el objeto ampliamente desarrollado, simplemente que no estaba totalmente creado o concebido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que faltaba el cierre. Sí, entonces esta vasija para contener este recipiente, pues ya estaba hecho gracias al vidrio, pero faltaba algo que lo cerrara. Entonces, como les menciono, todavía no estaba finalizado al 100%. Entonces, seguimos y aquí hay que mencionar ciertos puntos importantes en donde se llegó a crear pues este tipo de elemento. Uno de ellos siendo Murano en Venecia, Italia, y también Bohemia, que es hoy en día la República Checa. George Ravenscroft fue una persona que vino a mejorar pues la calidad del vidrio al crear el vidrio tipo Flint, y esto fue porque él fue el que introdujo el concepto de vidrio de cristal de plomo. Entonces esto ya pues otorgaba distintas cualidades que lo llegaron a ser mucho más valioso y por consecuencia se le siguió relacionando con el vino. Ya en el año 1630 un tal Kenelm Digby
vino a crear lo que se le conoce como el recipiente pues más conocido o con el que mejor se le relaciona contemporáneamente o actualmente al vino. Sí, él fue el creador de este artefacto. ¿Y por qué es que tuvo tanto éxito? Pues principalmente por la forma, ¿sí? Que le otorgaba mayor estabilidad, pero también por la luz. ¿Sí? Dada pues, su mezcla o su fórmula para crear el vidrio de este objeto, pues otorgaba una tonalidad verde oscura. Entonces esto hacía que la luz del sol no pasara tan pues fácilmente a través de ella, y de esta manera se degradaba el vino de una manera más lenta. Entonces hacía que la calidad del vino pues perdurara más. Y bueno, cuando se habla acerca de este tipo de elemento, pues se tiene que hablar específicamente también de otros conceptos como lo que son el corcho, que eso lo podríamos llegar a ver en otro video, y también lo que son conservas o el concepto de conservas. Esto también ya se mencionó en otro video, hacia algunos videos atrás, el de la lata. ¿Sí? Entonces estos dos elementos van a estar ampliamente conectados, porque pues aquí vamos a hablar de lo que conocemos hoy en día como la botella. Entonces, la forma. Pues principalmente aquí se tiene que volver a hablar de los romanos, ya que ellos inventaron lo que era el soplado de caña. Sí, fue esta técnica la que permitió que las botellas pues fueran adquiriendo la forma que iba a venir a otorgar el resultado final creado por Kenelm Digby. Entonces, este soplado de caña fue el culpable, el verdadero culpable de que las botellas sean como las conocemos hoy en día. A pesar de todo esto, hubo un periodo de tiempo en donde la botella pues tenía una forma un poco más esférica, un poco más redonda, y se le conocía como onion bottle o botella de cebolla. Y esto específicamente porque la base pues asemejaba a una cebolla y ya después era el cuello de la botella. Esto, como se podrán imaginar, pues era resultado de la tecnología que se tenía en aquel entonces, y también pues no era como la forma más resistente o segura de almacenar algún líquido. Otra de las mejoras que fue traída gracias a los romanos fue la transparencia de los cristales del vidrio para la aplicación en las botellas gracias al óxido de manganeso. Entonces aquí vamos viendo cómo es que los romanos aportaron tanto en el material con el que se hacían las botellas como en la forma de realizar las botellas. Realmente fueron un punto clave para lo que conocemos hoy en día, este objeto que es tan común ya hoy en día. Otro elemento bastante importante que se debe mencionar pues es la tapa, ¿sí? Algo que mencionamos al principio, lo de el corcho, ¿sí? Y estos cierres vienen pues en dos tipos generales. El primero viene siendo para líquidos con presión, y existe el tapón corona, el twist off corona, el Eurospin y el D-tab. Y también para líquidos sin presión, que posee lo que son rosca estándar, rosca inviolable y el tapón de corcho. Sí, aquí hay una tercera categoría otorgada por el inventor o pues su creador Hiram Cod. En 1872 él crearía lo que era la botella Cod, y esto era porque en sí la botella, el tapón y la bebida que se introducía en ella tenían que funcionar al unísono. ¿Esto por qué? Porque el sistema de cierre era a base de un anillo de goma y una bola de vidrio. Entonces esta botella que iba a contener principalmente bebidas carbonatadas, y esto funcionaba porque la botella se llenaba boca abajo. Sí, la base quedaba arriba y la cabeza quedaba abajo. Entonces, al momento de inyectarle esta bebida carbonatada, la presión hacía que la bola de cristal se uniera al anillo de plástico, sí, al anillo de goma, y ya así esto simplemente se iba a volver a separar hasta el momento en el que se abriera. Sí, entonces es una manera muy, pues también bastante ingeniosa de llegar a cerrar un recipiente, sí, aprovechando las cualidades de lo que va a estar en el recipiente. Aquí tenemos que hacer un pues paréntesis, aunque no debería ser paréntesis, y hablar un poco acerca de la enología, que es pues la ciencia que estudia los procesos y pues las distintas características del vino y lo relacionado con el vino. Y esto porque es importante, porque en el mundo del vino se tienen medidas acerca de distintas botellas. Esto realmente da para otro video, es un tema que me resultó bastante interesante porque tiene mucho de donde pues cortar material. Entonces la botella típica de vino que se conoce, la que se puede encontrar en todos lados,
es de 750 mililitros, sí, 3/4 de litro. Y específicamente ese es su nombre, 3/4. Entonces, esto equivale a ¿cuánto? Como ya mencioné, a 0.75 litros y también equivale a una botella. Entonces, como nos podremos imaginar ya con esta información, hay botellas más pequeñas de la 3/4 y también más grandes de la 3/4. Y esto se va representando tanto en la medida que almacena como en los equivalentes a botella. ¿Sí? En este caso, 3/4, 0.75 litros o una botella es la medida estándar para almacenar vino o para la compra y venta de vino. Y continuamos con el material. Como se mencionó al principio, pues principalmente es la arena para producir el vidrio, pero pues en sí es el vidrio para trabajar lo que es la botella. Pero pues como este es un tema pues así muy redundante, vamos a profundizar un poco acerca de la composición del vidrio común, el que se usa comúnmente para producir las botellas. Y este tiene de sílice, que es dióxido de silicio, de un 70 a un 72%, de soda de un 13 a un 15%, de cal a un 12%, alúmina a un 2% y otros ya materiales pues restantes es un 1%. ¿Sí? Entonces esta viene siendo la composición que ya manejada a 1500 grados Celsius pues nos otorga lo que es el vidrio común. Ya con el paso del tiempo pues se estarían implementando lo que son los polímeros y los plásticos. Sí, en el tema de los plásticos ya se había creado o ya se había regulado o autorizado el uso de plásticos para la producción de botellas, esto en el año 1947, sí, de forma comercial, pero no fue hasta el año 1960 que se comenzó a ver realmente el uso del plástico ya en las botellas de uso común. Y pues como nos podremos estar imaginando ahorita, pues es un tema bastante importante, bastante pertinente, ya que pues en el futuro nos vino a representar un grave problema y pues lo va a seguir haciendo a menos de que se tomen medidas eh, a conciencia, realmente pensadas, dialogadas entre personas que conozcan del tema y también para no pues no volver ni a cometer este tipo de errores con lo que es el plástico, pero tampoco lo creo pertinente el hecho de satanizar el plástico. Sí, simplemente tal vez en su momento no se supo usar o no se supo pues calcular o regular su uso, en otras palabras. Sí, pero la realidad de las cosas también es que vino a traer bastantes beneficios para la sociedad. Pero ya esto lo podremos dejar para otro video. Y por fin, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues bastante, ya que aquí no solo hablamos de lo que es la botella de vidrio, sino también lo que es el vidrio. Y el vidrio en sí que permitió, pues lentes ópticos, microscopios y telescopios, temas que ya hemos tocado en otros videos. En sí la botella, ¿qué significó? Pues significó un envase, un contenedor, un recipiente. Era algo en donde se podrían llegar a preservar alimentos. Y como ya lo mencioné, este tema se tocó también en el video de la lata. Sí, la botella y la lata son elementos recipientes que vinieron a cambiar en gran medida el mundo de los alimentos, no simplemente porque contenían, sino porque preservaban. Entonces esto es verdaderamente pues importante. Como ya lo mencionamos, el tema de la botella resultó estar extrañamente o altamente ligado al mundo del vino. Sí, vino a ser como que un, pues tal vez no un giro inesperado, pero no pensé que fuera a estar tan ligado así, que fuera tan intrínseca, perdón, la relación en su, pues, en su desarrollo y también en su parte histórica. Sí, entonces llegó a ser, o viene a ser una unidad bastante importante en todo lo que es líquidos, específicamente el vino. Por este video es todo, nos vemos luego.